Para finalizar nuestro estudio sobre la gestión del alcance, vamos a analizar en esta oportunidad el tema referente a la definición de la estructura de desglose de trabajo. El proceso de crear la estructura de desglose de trabajo, EDT o WBS por sus siglas en inglés, consiste en dividir el proyecto en menores componentes para facilitar la planificación del proyecto. La EDT es sencillamente una especie de organigrama jerárquico que permite dividir el proyecto en menores componentes. El nivel más bajo de cada división se denomina paquetes de trabajo. Existen las cuentas de control, que son lugares para medir el avance del alcance, el cronograma o los costos. Cada cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de trabajo. Esta es la forma de visualizar lo que es la estructura de desglose de trabajo. La configuración de la EDT la tendríamos entonces de la siguiente manera. En primer nivel jerárquico tenemos los componentes, que son los que nos van a permitir o facilitar la planificación del proyecto. De ahí se desprende las cuentas de control, que con ella vamos a medir entonces el avance del alcance, el cronograma o los costos. Y posteriormente se desprende lo que vamos a considerar como paquetes de trabajo. ¿Qué necesitamos entonces para crear la EDT? Por un lado, el enunciado del alcance y por otro lado, la documentación de los requisitos, que se dan todos estos al comienzo, el inicio de la planificación del proyecto, principalmente por los interesados. ¿Qué herramientas puedo utilizar? La descomposición, que consiste en dividir el proyecto en menores componentes, o sea, de manera jerárquica, de mayor a menor. ¿Qué vamos a obtener entonces al final de este proceso? La línea base del alcance, que es el enunciado del alcance del proyecto, y la estructura de desglose del trabajo con su respectivo diccionario, mediante el cual se explicitan todos los términos de la EDT. Lo que no está en la estructura de desglose de trabajo no forma parte del alcance del proyecto. Esto es sumamente importante. Solo lo que está contemplado en la estructura de desglose de trabajo va a formar parte del proyecto. Ejemplos de una EDT. Tenemos aquí un proyecto petrolero donde su primer nivel jerárquico, casualmente, este nivel jerárquico a veces va a corresponder al ciclo de vida del proyecto, no todo el tiempo, ¿ok? En este caso sí, factibilidad, selección, definición, ejecución y operación son los ciclos de vida del proyecto, desde inicio al final, y casualmente son la línea de componentes, ¿no? Y luego de cada componente se desprenden los paquetes de trabajo. Otro ejemplo lo tendremos en este proyecto, en este caso en un proyecto de programa turístico. Este primer nivel jerárquico no corresponde al ciclo de vida del proyecto, es unos componentes de desglose, pero no corresponden al ciclo de vida del proyecto. Y la EDT debemos tener claro que no incluye tareas, solo va a incluir los entregables o subentregables si es el caso, y los paquetes de trabajo. Aquí tenemos otro ejemplo donde podemos visualizar la línea del primer nivel jerárquico, donde están los componentes principales de este proyecto. Luego tenemos los paquetes de trabajo y finalmente los entregables. Como dijimos anteriormente, las EDT incluyen solamente, no incluyen tareas, no incluyen tareas, incluyen los componentes, los paquetes de trabajo, los subentregables y los entregables. Antes de finalizar un proyecto, es necesario validar el alcance del proyecto. El proceso de validar el alcance del proyecto forma parte del grupo de los procesos de seguimiento y control. Este proceso puede realizarse al finalizar cada entregable importante del proyecto y debe realizarse siempre antes del proceso de cerrar el proyecto o fase. Los requisitos que vamos a necesitar para verificar el alcance del proyecto son la documentación de los requisitos y su matriz de trazabilidad. Los entregables validados, completados y revisados mediante el control de calidad. Y los datos del desempeño del trabajo, que es sencillamente el grado de cumplimiento del entregable en relación a las métricas de la calidad
establecidas originalmente, cantidad y severidad de no conformidades, entre otros aspectos no menos importantes. ¿Qué herramienta vamos a requerir para verificar el alcance del proyecto? Pues la inspección o auditorías, que consiste en revisar que los entregables cumplan con las especificaciones y documentar la finalización de cada entregable. Por supuesto, las técnicas grupales de tomas de decisiones, que nos va a permitir evaluar alternativas en grupo para clasificar y priorizar los requisitos. ¿Cuál va a ser el resultado del proceso de verificación? Entregables aceptados por el cliente patrocinador, un cliente feliz. Informe del desempeño del trabajo, que consiste en el estado de avance de los entregables, las solicitudes de cambio, entre otras. El principal objetivo de validar el alcance es asegurar que cada entregable esté completado de forma apropiada. Además, el proceso de verificación del alcance es un proceso proactivo que nos va a permitir recomendar acciones correctivas antes de entregar el producto final al cliente. De esta manera vamos a tener un cliente feliz y, por supuesto, un proyecto exitoso. Finalmente, vamos a visualizar gráficamente el proceso de integración de la gestión del alcance. La planificación del alcance contempla la recopilación de los requisitos, el proceso del establecimiento del enunciado del alcance y el proceso de la definición de la estructura de desglose de trabajo. Estos procesos en conjunto nos va a generar dos importantes actividades: la actividad referente a la validación del alcance y la actividad referente al control del alcance. En cuanto a la validación del alcance, que está en función de los entregables, nos va a permitir verificar que los entregables serán aceptados por nuestro cliente y que los cambios solicitados en el proceso de la ejecución del proyecto se hayan incorporado adecuadamente para que los entregables cumplan los requisitos definitivos. Por su parte, el control del alcance, que está en función de los planes o la planificación del proyecto, nos va a permitir también verificar que los entregables sean aceptados y que los cambios que se hayan solicitado se hayan incorporado adecuadamente al proceso de la ejecución del proyecto. De esta manera, finalizamos el tema referente a la definición de la estructura de desglose del trabajo. Muchísimas gracias.